Hoy más que nunca hay que volver a sacar la guillotina. Hoy más que nunca vamos a necesitar una república en la que refugiarnos. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations No por más esperado es menos demoledor. El PP ha arrasado, le arrebata al PSOE la mayoría de ciudades y comunidades con la ayuda de la extrema derecha, mientras en la izquierda Podemos se desploma, desaparece de localidades y autonomías y las fuerzas que componen Sumar no suman. Se ha cumplido lo previsible, la incansable campaña mediática contra el gobierno, los desencuentros entre los socios y la mala gestión de sus crisis, más las divisiones y peleas de las izquierdas, llevan el país a la derecha, salvo las contadísimas excepciones que se alejan de esa España única. El PP gana porque absorbe a Ciudadanos y normaliza a Vox, y el PSOE pierde un solo punto pero no recoge nada del hundimiento de los partidos a su izquierda. El gobierno de coalición peligra. La derecha ha impuesto su relato y se ha impuesto en las urnas. Ha logrado que se vote en clave nacional más que municipal y autonómica. Que se vote contra Sánchez y contra ETA. Contra el gobierno de coalición y contra los podemitas. Contra la liberación de tarras y violadores. Contra la ley de vivienda y a favor de Desocupa. Contra el presunto pucherazo que ha terminado siendo una olla llena de votos para la derecha. El PP de Feijóo, al que Ayuso le marca el paso y la retórica, ha extendido, como Trump, la peligrosa sospecha de que nuestro sistema no funciona para instalar la idea de que el sanchismo es un peligro para la democracia, la libertad, la propiedad privada y la unidad de España. Antes de asaltar el Capitolio, coja usted y vote con fuerza, que le roban el país y las urnas. La derecha no tiene ningún problema en cruzar todas las líneas, sobre todo si son rojas, para apuntalar el mantra de que el gobierno es ilegítimo y está en manos de terroristas. Si ha funcionado en Washington y Brasilia, ¿por qué no va a funcionar en España? Funciona no solo a favor de la derecha radicalizada, también de la ultraderecha, a la que ellos han normalizado primero y después el ciudadano. Cuentan con el apoyo incondicional de la apabullante mayoría mediática que no ejerce el periodismo, sino la propaganda. Esta victoria es un éxito de la estrategia de comunicación, tanto de los partidos como de los medios de derechas. Pero también, hay que reconocerlo, es un fracaso de la izquierda, que no consigue hacerse oír y entender, que no consigue que se hable de alquileres y desahucios en vez de ocupas, que no consigue que se hable de la sanidad pública en lugar de ETA, de las residencias de Ayuso en lugar de Chapote. Es un fracaso del gobierno de coalición que pisa todos los charcos que le ponen y se enreda en sus errores. Es un fracaso de Sánchez, que no sabe cómo salir del marco que le está convirtiendo en el nuevo Pablo Iglesias al que odia media España. Ha ganado el voto contra el sanchismo. No en vano, el único bastión que le ha quedado al socialismo ha sido Paje, el más antisanchista de sus varones. El primer perdedor de estas elecciones es Sánchez, como le recordará estos días el resto de varones. Un aviso de que tiene que cambiar mucho si no quiere perder también las generales. El segundo perdedor son las fuerzas a la izquierda del PSOE. Ha sido una debacle para Unidas Podemos y para Sumar. La división resta, las peleas desmovilizan. Presentar el proyecto de Yolanda Díaz antes del 28M tampoco ha ayudado. Sus apuestas por Compromís, En Comú y Más Madrid no han funcionado, excepto Mónica García, por los pelos. Pero culpar a la ministra de la descomposición de Podemos es volver a caer en el error del enfrentamiento y el atrincheramiento que les ha llevado donde están. Todos son responsables, todos deben intentar arreglarlo. Sería una nueva estupidez que las izquierdas se dediquen a tirarse los platos rotos en lugar de ponerse desde mañana mismo a recomponerlos. Es el momento de la autocrítica, mucho más que de la crítica. Noche de aprendizaje, tuiteaba Estopa desde el concierto de Coldplay. Debería ser una noche de aprendizaje para la izquierda. No se puede sumar sin Podemos, pero Podemos cada vez suma menos. Ha quedado reducido al reducto madrileño. La izquierda tiene que abrirse y dejarse de trincheras. También de ceños fruncidos y sonrisas forzadas. Esto solo se recupera con realismo y optimismo, no con ingenuidad y enfado.
Pero no está todo perdido. Si el espacio a la izquierda del PSOE se recupera, aún se pueden ganar las elecciones generales. La izquierda resiste o sube en Euskadi, Galicia, Asturias, Navarra o Cataluña, donde quieren ser y son otro país. Porque hay otro país. Y la única manera de recuperarlo es recuperarnos. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos. Muy crudos. ¿Estás Javier de Gallego. lunes? De lunes total, no hay más lunes que este. Estamos muy de lunes, porque el país vira a la derecha con el cuello torcido hacia la ultraderecha. El mapa regional y municipal se tiñe de azul, pero un azul muy verdoso. El PP recupera feudos tan importantes como la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Baleares, pero necesitará a Vox para gobernar. Si hasta ahora Vox solo había entrado en el gobierno de Castilla y León, Vox es llave del PP en Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón, Murcia y Extremadura. El PP se infla tras engullir a Ciudadanos y la división penaliza duramente a la izquierda. Este es el nuevo mapa político. Isabel Díaz Ayuso alcanza la esperada mayoría absoluta que pronosticaba en las encuestas en una Asamblea de Madrid de la que desaparece Podemos, y la suma de Más Madrid, que ha quedado segundo, y el PSOE, que ha quedado tercero, es insuficiente para desbancarla a pesar de crecer en 7 escaños. La izquierda pierde la gran batalla valenciana y muere el pacto del Botánico. Compromís cae, Podemos desaparece y el PP dobla su escaño, aunque tendrán que gobernar con la ultraderecha. El PP también arrebata al PSOE Aragón, Extremadura, las Islas Baleares, Cantabria y La Rioja, y mantiene Murcia, donde Fernando López Miras podrá gobernar con Vox al quedarse a 2 escaños de la mayoría absoluta. En Canarias, el PSOE aguanta como partido más votado, pero pierde el Pacto de las Flores. El partido regionalista de Alberto Rodríguez, Drago, no entra en el Parlamento canario, pero sí consigue 2 concejales en La Laguna, donde él se presentaba como alcalde. Emiliano García Paje mantiene por la mínima su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y convierte en bastión rojo a una de las regiones socialistas más alejadas de Pedro Sánchez, cuyo partido también gobernará en Asturias y Navarra. El resultado de hoy es el mejor aliciente y el mejor aval para llevar a cabo el próximo cambio. Decirles en nombre del Partido Popular que estamos absolutamente preparados y que los ciudadanos lo están deseando. Y en cuanto a los ayuntamientos, el PP se queda con los 2 millones de papeletas de Ciudadanos, más o menos, y Vox duplica sus votos, con los que pasa de 530 concejales hasta casi 1.700, aunque obtiene menos que en las últimas generales. El PSOE solo baja un punto en porcentaje de votos en las municipales respecto a 2019, pero la fragmentación a su izquierda permitirá a la derecha gobernar en todas las grandes ciudades, salvo Barcelona. ¿Cómo están los máquinas? No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones. Y contra todo pronóstico, José Luis Martínez Almeida consigue una mayoría absoluta que le lleva a revalidar la alcaldía, mientras la oposición de Rita Maestre se deja 7 escaños desde 2019. Ada Colau no volverá a ser alcaldesa de Barcelona por 141 votos, los que le han separado del socialista Jaume Collboni, que previsiblemente será el nuevo alcalde con un pacto de izquierdas con Barcelona en Común y de Esquerra, que pierde la mitad de escaños. Y en el PP recupera las alcaldías de Sevilla, Murcia, Castellón y Palma, ganan en Valencia y arrasan con mayorías absolutas también en Cádiz, Granada y Málaga. Recogemos el guante, entendemos el mensaje y desde ya nos ponemos a trabajar con más intensidad. Pilar Alegría, la portavoz de la Ejecutiva Federal, recoge el guante en nombre del PSOE y nosotros hoy se lo lanzamos a unos analistas de lujo. Tenemos directores de periódicos. Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Crudos días. Crudos días. ¿Tu titular, Virginia? Bueno, puede haber 2, cada uno opuesto con el mismo, ¿no? Uno es el PP arrasa y otro es el batacazo de la izquierda monumental, ¿no? ¿Y a qué causas lo justificas? Bueno, yo creo que hay varias, o sea, no hay solo una, ¿no? Por un lado, a Sánchez le está pasando factura 5 años de gobierno, 4 de los cuales han estado plagados de adversidades. Pero creo que sobre todo ha habido una desmovilización, en mi opinión, arrastrada por la división de la izquierda. Hay que recordar que votar en estas elecciones para el votante de izquierda ha sido una auténtica gincana. O sea, lograr encontrar qué partidos eran con toda la fragmentación de siglas, de marcas y demás, o sea, hay que ser un valiente, o sea, para decidir ir a votar y elegir qué votar, ¿no? Creo que la pelea Podemos Sumar ha sido dramática y creo que esto afecta mucho al votante de izquierda. Y bueno, yo creo que puede haber más cosas, pero que en general estas son las 2 líneas principales. Nacho Cardero, director del Confidencial. Bienvenido de nuevo. Crudos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días.
tu titular y tus explicaciones. Bueno, un poco la línea que decía Virginia. Yo creo que hay un tsunami anti-Sánchez en España y como los resultados del 28M pues apuntan a un cambio de ciclo, ¿no? Lógicamente hay una tendencia que es un giro hacia el centro-derecha que se viene percibiendo durante mucho tiempo y que se han acelerado en estos comicios municipales y autonómicos. Preguntabas antes cuáles son las razones. Yo creo que hay bastantes. Hay unas que son coyunturales, que no han hecho una buena campaña ninguno de los partidos que se encuentran a la izquierda. Yo creo que cayeron en la trampa de tomarlas como unos comicios plebiscitarios y se han dejado arrastrar por todo ello. Y además yo creo que tampoco las polémica de Bildu y después el tema de las tramas de la compra de votos, pues les ha penalizado bastante. Pero más allá de eso, que es coyuntural, yo creo que también hay un mar de fondo que es más estructural y yo creo que los votantes censuran o critican o no les gusta, o eso han dicho las urnas, el gobierno de coalición o la forma de gobernar España, la acción de gobierno. Es decir, que el PSOE se apoye tanto en la izquierda como Unidas Podemos, como en partidos secesionistas como Bildu y ARC, por ejemplo. Claro, pero tomar las elecciones como comicios ha sido un marco de la derecha. Y lo han comprado a la izquierda, lógicamente. Ha sido uno de los mayores errores que han tenido porque tenían que haber dado más voz a unos varones, a unos líderes territoriales que sí tenían logros para poder presumir de ellos y se han dejado arrastrar. Yo creo que el fallo, lógicamente, no es tanto del PSOE, que por supuesto tiene sus fallos, sino por una estrategia más de Moncloa, del gobierno, de aceptar el pulso que les puso fijo delante de ellos. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es, Crudos Días. Bueno, lo primero sería una victoria incontestable de la derecha. Lo segundo, hay que insistir en la normalización preocupante de la extrema derecha. Y la tercera idea, que creo que la ha resumido muy bien Javier en su intervención inicial, es un momento de autocrítica de la izquierda más que de la crítica. Es decir, la división, lo comentaba Virginia, ¿no? La división penaliza y culpar solo al ecosistema mediático de derechas o más allá de la derecha, cuyo epicentro está en Madrid y que es evidente que tiene una influencia, pero limitarlo solo a eso creo que sería un error. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Pedro Sánchez a las 11, que dice Podemos y también Unidas Podemos, pero sobre todo también que dice Yolanda Díaz. Pero creo que aquí hay muchas lecciones a tener en cuenta si todavía no quieren dar por perdidas las generales. Pues ya que hemos repasado los grandes datos, escuchemos a los dos grandes ganadores de esos números. Hoy se ha votado en toda España y es un honor poder decir, después de 7 años... Uno es Alberto Núñez Feijóo y el otro es Santiago Abascal. Pero no solo como partido con discurso nacional, no, como único partido con discurso nacional, sino que se produce la consolidación del papel de Vox como partido absolutamente... Por no hablar de Isabel Díaz Ayuso, que ha impuesto claramente su marco argumental. Virginia, Podemos pasa a la irrelevancia, desaparece en Madrid y en Valencia y pierde todos los gobiernos en los que estaba, salvo Navarra. ¿Se ha acabado el ciclo Podemos y empieza el de la derecha con Vox? O sea, desde luego el de la derecha con Vox empieza. O sea, eso está clarísimo y además esto es una línea internacional y es seguir un poco el impulso que ya se viene produciendo en otros países europeos, ¿no? Eso es así. Yo creo que hubo un espejismo, que fue el golpe que se dio Vox en las elecciones andaluzas y la izquierda quiso ver ahí un bajón de Vox, sobre todo después de probar el gobierno en Castilla y León, PP Vox, que es la única comunidad en la que están gobernando juntos, ¿no? Sí, es cierto que si se comparan los datos de Vox con las últimas generales, en realidad Vox no ha subido, sino que ha bajado. Bueno, Lo que pasa, digo, si estamos leyendo esto a veces en clave nacional, sube cuando comparamos con las municipales anteriores, pero baja cuando comparamos con lo nacional. Sí, yo en mi opinión no hay que comparar, o sea, al final es mezclar un poco churras con merinas, ¿no? Si comparamos los resultados de unas municipales con los resultados de unas generales, ¿no? Creo que lo relevante es no solo que sube, sino que multiplica por 2 el número de votos, o sea, gana 1.600 y pico concejales, que son, o sea, 1.600 concejales son los que pierde el PSOE, ¿no? Y está ya en todos los parlamentos, salvo en la preciosa aldea irreductible gallega, donde todavía no ha entrado, aunque ellos votan el año próximo, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa. La desaparición de Podemos,
Bueno, Podemos desde luego está herido de muerte. Creo que tienen que tomar nota de cómo ha respondido el votante y las votantes, ¿no? A la estrategia que han seguido, que ha sido básicamente la de culpar a los elementos de todo lo malo que sucede, ¿no? O sea, pues es que a lo mejor toca hacer una política más desde la construcción y no tanto desde la destrucción, ¿no? ¿En eso va a aportar Yolanda Díaz? Pues mira, no lo sé. Yo escribo en un artículo que se acabaron los juegos florales, ¿no? Yo he dicho que ni ceños fruncidos ni sonrisas forzadas, ¿no? Que creo que tanta ingenuidad o tanto enfado penalizan mucho a la izquierda. Sí, fijaros, antes hablaba de Virginia, una de las preguntas que más recurrente me están haciendo es si a Vox le va a pasar un poco lo de que le está pasando a la izquierda en estas elecciones, que llegará un momento en que también le penalizarán y desaparecerá. Y yo aquí soy más escéptico porque Vox juega, yo creo que a favor de corriente, con un tema como es el migración, que siempre va a estar ahí, cada vez va a ser más potente, y eso va a ser un tema que a ellos siempre les va a dar mucho más votos. Y estos resultados son buenos para ellos porque sin hacer nada, que no han hecho absolutamente nada, una mala campaña, nos han movido, etcétera, etcétera, sin embargo, y sobre todo con un PP subiendo y subiendo mucho, ellos también suben. Entonces, te das cuenta que no son vasos comunicantes, que Vox puede subir, incluso subiendo el PP, ¿no? Y después lo de Unidas Podemos, y bueno, gigantes, Yolanda Díaz, Colau, era la baza a la que ha apostado estas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo, una de muchas, ¿no? Y ha fracasado, no va a ser alcaldesa. Con lo cual, mal empieza Yolanda Díaz y después Unidas Podemos, de 47 a 15 diputados, lógicamente desapareciendo de los gobiernos autonómicos y desapareciendo de Madrid y Comunidad Valenciana, pues exige más que un acto de reflexión, ¿no? Es decir, yo aquí creo que hacen falta, el resultado es tan contundente como que para que la gente tome responsabilidades políticas. El primero, por cierto, que debería dimitir sería Tezanos, que le están faltando minutos, porque alguien ya que ocupa una institución como es el CIS, que fracase, o sea, que no dé ni una en unas elecciones como estas, pues es para que presente su dimisión ya mismo. Pongamos un ejemplo paradigmático. En el Ayuntamiento de Huesca solo han entrado 3 partidos, PP, PSOE y Vox, porque hay 4 partidos a la izquierda del PSOE que unidos suman el 20%, pero ninguno ha logrado entrar en el Ayuntamiento al no alcanzar el mínimo del 5% cada uno. Neus, ¿cómo salen de esta Yolanda Díaz y Ione Belarra? Pues es una buena pregunta, porque yo no sé si tenéis la respuesta. Yo no sé si van a salir más unidas o menos. Quiero decir que ahora van a intentar hacer todos cálculos de cara a las generales, ¿no? Y a priori es evidente que la división les ha penalizado. Pero la pregunta es si cuando cojan la calculadora y piense Yolanda Díaz le conviene más intentarle restar al PSOE o sumar a su izquierda, ¿qué va a hacer? Y yo no tengo la respuesta clara, ¿eh? O sea, con los números parecería que lo lógico sería la unidad. Bueno, es que no quedaría otra. Si no van a la unidad, van a la desaparición. No hay otra. ¿No? Bueno, yo recuerdo un análisis de 40DB para El País previo al 28M, que lo que decía era que si iban juntos Podemos y Sumar, el bloque de la izquierda en unas generales sumaría 14 diputados. O sea, es decir, y yéndose para, o sea, 14 diputados más que si no fueran juntos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ahí es donde está la clave. Ahora bien, es previo al 28M. Veríamos ahora qué sale, ¿no? Claro, no hay más que ver los resultados de Podemos en Valencia y Madrid, que se ha quedado por unas décimas lejos de entrar en los congresos, en las asambleas, y se han perdido cientos de miles de votos por estas razones. Por eso mismo, todas las apuestas que hacemos siempre digo que se tienen que unir sí o sí para las generales, porque si no, es que prácticamente, como dices, desaparecen y darían el gobierno central al Partido Popular. Pero claro, la capacidad de autodestrucción de los partidos de izquierda es tan grande, no tanto como los del centro-derecha, pero casi tan grande como los del centro-derecha, que son capaces de, por temas personales, que son absolutamente temas personales, no llegar a un acuerdo. Neus, ¿querías decir algo? Sí, no, lo decía porque más allá de los temas personales, que tiene razón Calderón, bueno, han pesado muchísimo y lo sabemos durante todas estas semanas previas. Aquí la cuestión es la unión. Yo creo que es evidente que es lo que necesitan, pero sobre todo, ¿para hacer qué? ¿Qué discurso quieren hacer? Porque la reflexión que tienen que hacer, más allá de si yendo unidos les hubiese ido mejor, que creo que coincidimos todos que sí, es qué tipo de campaña quieren hacer, cómo quieren presentarse, ¿no? Y qué están dispuestos a enmendar respecto a lo que han hecho hasta ahora. Y los primeros mensajes de anoche
creo que a los votantes de izquierdas muy tranquilos no pueden dejarles, porque me parece que tiene una cierta lógica, que al final es la noche electoral, en fin, todo el mundo sale como puede, ¿no? Pero tienen que hacer una reflexión de verdad de qué quieren ofrecer o qué proponen a su electorado para que vuelva. Exacto. No puedo estar más de acuerdo con Neus. Es que, creo que ahora a Yolanda pues se le acaba un poco el tiempo de las sonrisas, ¿no? Hay solo 6 meses de aquí a 7 meses a las generales, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos visto tampoco un proyecto sólido. No lo hemos visto un proyecto político. En la entrevista que dio a Évole, en fin, dejó bastante que desear en ese sentido, ¿no? Que al final fue una entrevista en la que todo giró en torno a Podemos y en torno a Pablo Iglesias, ¿no? Pero yo creo que el votante de izquierdas está deseando ver un proyecto político. De hecho, ¿no? Es lo que reclamaban en todas las presentaciones que ha habido de Sumar, yo he estado en algunas, lo que reclamaba la gente es: no necesito tanta sonrisa, no necesito tanto buen rollo, necesito un programa claro de lo que queremos hacer. Ha muerto, de hecho, es que es muy prematuro decirlo todavía, ¿no? Pero todavía no ha nacido, todavía no, más que yo de Magariños, no es que no... Yo creo que la estrategia de Yolanda Díaz, ella por supuesto tiene un perfil muy bueno para aglutinar, y así se ha visto el voto a la izquierda, pero la estrategia ha sido funesta para ello, el lanzamiento de la plataforma. Antes de las elecciones. Totalmente, y después además jugarse toda una carta, jugar a la ambivalencia, a la ambigüedad con Unidas Podemos, y después jugárselo toda la carta de Ada Colau, como se ha significado tanto con ella. Creo que y luego el sudoku de apoyar uno aquí, el otro en otro lado, en fin, que penaliza mucho. Desde donde desde luego no ha habido sonrisa es en Ciudadanos. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Esto ha sido una derrota sin paliativos. Es probablemente el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida. Nacho, ¿qué papel ha jugado la desaparición de Ciudadanos? Bueno, lógicamente el Partido Popular no tendría estos resultados si todo el voto de Ciudadanos, prácticamente el 80-90%, que es así, no hubiera ido al Partido Popular. Igual que le penalizó en las anteriores municipales y autonómicas, pues ahora le ha beneficiado sobremanera, igual que la división de la izquierda penaliza al PSOE. Eso está bastante claro, ¿no? Lo que es verdad es que si alguien tenía alguna esperanza de que Villacís pudiera conseguir unos concejales, o los familiares, amigos y vecinos de Ciudadanos mantuvieran cierto suelo en la formación naranja, pues todos aquellos que pensaban que podrían así resucitar de alguna forma en los siguientes comicios, pues yo creo que se pueden dar con un canto a los dientes. Lo poco que quede de Ciudadanos yo creo que queda totalmente subsumido por el Partido Popular. Bueno, vamos a repasar algunos de los resultados. Perdona, sí. Quería hacer, desde, si me permitís la broma, la autoridad moral de haberlos visto nacer y haberlos visto morir a Ciudadanos, porque sabéis que nacieron en Barcelona. Hay una excepción. Ciudadanos son vasos comunicantes con la derecha, menos en Cataluña. Os pongo un ejemplo. El alcalde de Tarragona va a ser un tipo que se ha presentado por el PSC, que era el ex candidato de Ciudadanos. Y hay una parte importante de votante del PSC que son votantes de Ciudadanos que les prestaron en su momento y que han regresado a las siglas de los socialistas. Por lo tanto, en este ecosistema propio que tiene Cataluña a nivel también político, es una excepción porque aquí no han ido directamente a la derecha. Hay una parte que sí, por supuesto, pero hay una parte que han ido a Salvador Illa, que ha cuidado además mucho este votante para no molestarlo. Hay en Cataluña también mucho votante de Ciudadanos, no es que no ha ido al Partido Popular, es que se ha ido directamente a Vox. Es verdad lo que dices del PSC, pero también aquellos que estaban totalmente desafectos con la deriva política de Cataluña han ido a posiciones maximalistas. Y por eso decía que hay una parte que sí que ha ido a la derecha y a la extrema derecha como el resto de España, pero que aquí el PSC sí que ha conseguido recuperar, y hace tiempo, y esta vez pongo el ejemplo de Tarragona porque me parece el más evidente, sí ha conseguido que una parte sea suya. Pues mira, ya que estáis hablando de territorios en concreto, vamos a repasar los resultados y empezamos ya por Catalunya. Vámonos a su capital. És una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà. Es una obligación de las fuerzas progresistas ver si esta mayoría de 24 concejales puede tener alguna expresión de gobierno. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reconoce la victoria del candidato de Junts, Xavier Trias, pero no cierra la puerta a un posible gobierno progresista junto al candidato socialista Jaume Collboni, aunque Trias dice que... Presentava per ser alcalde de la ciutat de Barcelona y seré alcalde de Barcelona. Me presentaré para ser alcalde de Barcelona y lo seré, dice Trias, que gana con Junts, supera en un concejal al PSOE de Jaume Collboni
que a su vez supera en otro concejal a Barcelona en Comú por solo 141 votos. Además, Esquerra Republicana se ha desplomado, el PP ha doblado sus números y Vox entra con 2 concejales en la alcaldía barcelonesa. Neus, tú vives allí y conoces muy bien esta plaza. ¿Cómo hemos llegado a estos resultados y qué crees que pasará? ¿Qué creo que pasará si te diese una afirmación taxativa? Mentiría. Creo que hoy, a estas horas, nadie sabe qué va a pasar. Es decir, Trías es el que todavía está mejor colocado para ser alcalde, pero no tiene garantizada la alcaldía. Y aquí la clave, hay 2 claves. Una es Esquerra Republicana, que el batacazo que se ha pegado en estas elecciones ha sido espectacular. Ha perdido muchísimo voto independentista, no ha conseguido, ha perdido la ciudad de Lleida, ha perdido la ciudad de Tarragona, no ha conseguido entrar en el área metropolitana como pensaba. La operación Rufián, por más que él presuma de que tiene un concejal más, ha sido un desastre, o sea, la mayoría absoluta del PSC de nuevo en Santa Coloma, con lo cual Esquerra tiene que decir qué hace. Y en ese qué hace, en esa ecuación está también la ciudad, por supuesto, de Barcelona. ¿Qué hace? Es si mira más a la izquierda o vuelve a mirar más al bloque independentista. Y esa es la primera clave para saber qué pasará en Barcelona. Esta mañana Ernest Maragall ha dicho que él va a esperar los movimientos de Xavier Trías y no ha cerrado la puerta al pacto de izquierdas. Eso es así. Pero ahora mismo en Esquerra están noqueados. Y cómo interpreten ellos su estrategia futura servirá para entender qué pasará en Barcelona. Y luego hay una posibilidad muy remota, si el pacto de izquierdas no fructificase, que no está nada claro que pueda fructificar, y que sería la tesis que, entre otros, por ejemplo, defiende Iván Redondo, y es a utilizar un poco el argumento que funcionó hace 4 años, y es decir, un independentista no puede estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona, solo independentista que pueda ser Xavier Trías, que es entre poco y nada en este caso, pero bueno, ayer estaba en la foto al lado de Laura Borràs, por lo tanto, aunque reniegue de las siglas, existen. Y con el argumento de que no haya un independentista, ir a buscar, llamar a la puerta del PP, no tanto para que gobierne con ellos, sino para que dejase pasar a Jaume Collboni. A mí me parece una estrategia complicadísima y muy remota, pero también era rarísimo que Manuel Valls hiciese a la Colau alcaldesa, y pasó. Yo si tuviese que apostar, pues hoy pues tiene más opciones Trías que nadie, pero no tiene garantizada ni mucho menos la alcaldía. Virginia, ¿por qué ha ganado Trías? ¿Qué significa esto? Pues francamente no tengo ni idea. O sea, os lo digo nadie lo entiende. Con toda la sinceridad, ¿no? No lo sé, o sea, realmente yo creo que la campaña en Barcelona ha sido una campaña contra Colau, ¿no? Y el voto contra Colau ha movilizado a muchísima gente. De hecho, bueno, Neus vive allí, ¿no? Pero yo voy con cierta frecuencia y me ha sorprendido mucho, sobre todo en el último año, en los 2 últimos años, ver una movilización constante contra Ada Colau, ¿no? Entonces, en las calles, quiero decir, o sea, incluso de gente que va sola, o sea, por allí, por el Gótico, gritando contra Colau, ¿no? O sea, es una cosa un poco alucinante, ¿no? Entonces yo creo que este voto a Trías tiene más que ver con el voto contra Colau que con otra cosa, tengo esa sensación. Nacho, el PSC del exministro Illa consigue ser uno de los focos resistentes del PSOE y además podría obtener la alcaldía de Barcelona. Yo creo que es una de las pocas buenas noticias del Partido Socialista, que son los buenos datos del PSC. Que es la fuerza predominante se convierte en Cataluña. Creo que Collboni va a ser alcalde de Barcelona. De hecho, yo aquí lo dudáis, pero yo no me cabe ninguna duda. Yo no lo dudo, estoy contigo. Yo digo que no está hecho. No. Que yo, viendo como lo que pasó hace 4 años, no me atrevo a decir quién va a ser alcalde todavía. Es decir, Trías efectivamente fue una solución anti-Colau, que Trías, que tiene de Junts solamente el nombre porque no tiene nada más, pero bueno, es una solución que fue anti-Colau. Y yo creo que el pacto de consenso de todos, pues incluso la propia Colau, como Trías, que Collboni pues no es precisamente, aunque estuvo de teniente alcalde, pues no es precisamente de los comunes, incluso para el Partido Popular, entre Trías y Collboni, yo creo que el Partido Popular lo tiene claro, ¿no? Su electorado le penalizaría que apoyarse o diese la llave a un señor como Trías, vamos. Cae Colau, cae un símbolo, pero un poco más abajo ha caído otro. Estava per ser alcalde de la ciutat de Barcelona i seré alcalde de Barcelona.
que ha sido más que en el año 15, que en el año 19, pero que ha sido insuficiente. Han apostado una vegada més per un moviment. Han apostado en una nueva ocasión por un movimiento abierto. Al todavía presidente valenciano Ximo Puig, que dejará de serlo. Es la cuarta mayor región del país y el mayor gobierno regional que tenía el PSOE hasta el momento. Se dice eso de que Valencia es nuestra Ohio, la región que predice qué pasará en el resto del país. Si esta es la bola de cristal para las generales, la visión para la izquierda es sombría. Sí, porque el PP, que dobla su escaño en Valencia respecto a 2019, no alcanza la mayoría absoluta y necesitará a Vox para que Carlos Mazón presida la Generalitat. Y eso significa que lo acompañará Carlos Flores, candidato de Vox a las Corts Valencianas, sobre el que pesa una condena de 1 año de cárcel por violencia machista, hace 2 décadas, por acosar a su ex esposa. Tiene más datos de esta región nuestra compañera de la delegación valenciana del diario.es, Laura Martínez. Crudo Díaz. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo se ha vivido el vuelco electoral allí? Bueno, pues como os podéis imaginar, para los que salen de las instituciones es un palo tremendo. Ha sido el ambiente anoche era como de funeral, o sea, y además con un sentimiento muy contradictorio, porque el PSPV de Ximo Puig ha conseguido mejorar sus resultados, porque crece en 4 diputados, el PSPV de la ciudad de Valencia se queda exactamente igual, pero Compromís y Podemos, no, especialmente Podemos, es quien ha lastrado el resultado desapareciendo de las Cortes Valencianas y provocando que haya que sea inviable reeditar el acuerdo de izquierdas. Y en Vox y en el Partido Popular estaban eufóricos. Claro, ese es un hundimiento a la izquierda del PSOE lo que impide reeditar el Botanic. Sí, o sea, Podemos ha pasado de tener 8 escaños a ninguno, ni siquiera ha llegado al 4% del voto, se han quedado con el 3,5%, que es que tenemos la barrera electoral más alta, bueno, como Madrid, la más alta del Estado, y eso era algo que todo el mundo sabía, era una posibilidad que estaba sobre la mesa. Las últimas encuestas del último mes apuntaban que Podemos podía quedarse muy justo por encima de ese 5%, pero se daba una visión un poco más optimista. Pero finalmente no ha sido. Y bueno, en el Ayuntamiento de Valencia también era otra cuestión, que Podemos ya se quedó fuera del Ayuntamiento en 2019, cuando concurrió con su marca propia, o sea, primero con las plataformas y con las confluencias, tuvo muy buen resultado, tuvo 3 concejales. En el siguiente mandato se quedó fuera y en este creo que consiguió la mitad de los votos que consiguió en la etapa anterior, cuando ya había perdido la mitad de sus votos anteriores. En este caso, el Ayuntamiento pendía de unos 2.000 votos, porque la mayoría siempre se han movido por prácticamente un concejal, y ese concejal de Compromís ha pasado al PP. Sí, es no solo una victoria muy importante, es muy simbólica para el PP recuperar tanto la ciudad como la comunidad de Valencia. ¿Quién es Carlos Mazón, el futuro presidente de la Generalitat por el PP, y qué supondrá el apoyo de Carlos Flores de Vox? Bueno, Carlos Mazón es un hombre que tuvo su primer cargo político con Eduardo Zaplana como responsable de Juventud en la Generalitat Valenciana, como director general de Juventud. Luego pasó durante unos 10 años más o menos a ser dirigente de la Cámara de Comercio de Valencia y al final acabó en la Diputación de Alicante, presidiéndola, donde ha hecho... Alicante es uno de sus bastiones, ¿no? Tanto la provincia como la ciudad. Y durante estos 4 años ha hecho una labor de refuerzo del partido bestial, que es lo que le ha upado a la presidencia. Ya el año pasado, en el congreso que hicieron Pablo Casado y Teodoro García Egea, por aquel entonces dirigentes del PP, lo auparon a él como próximo presidente. Él hizo una campaña de primarias en la que ya no solo se postulaba como presidente del partido, sino como del partido autonómico, sino como presidente de la Generalitat. Y efectivamente ese esfuerzo ha hecho que esté aquí, pero no deja de ser su trayectoria política está muy vinculada a Eduardo Zaplana. Y por parte de Carlos Flores, bueno, aparte de la condena por violencia de género, entonces violencia psicológica que habéis comentado, es catedrático de Derecho Constitucional, ha estado siempre muy vinculado a la universidad y ahora, digamos que se forma parte de un proceso en el que Vox empieza a dotar de una estructura un poco intelectual a todos sus cuadros. Antes los dirigentes de Vox de la Comunidad Valenciana no tenían ese carácter tan, pese a que también eran algunos profesores de Derecho. Ahora tiene ese tono mucho más, digamos, más académico. Y bueno, básicamente él ha prometido, como en todo su programa, derogar las leyes de igualdad, crear una especie de organismo de familias, probablemente el decreto de plurilingüismo del valenciano en los centros educativos vaya por los aires. También ha dicho que quiere cerrar la televisión valenciana.
es un poco complicado de conseguir, ¿no? Pero me imagino que acaba en una reducción de sus efectivos y de su capacidad. Y bueno, aquí lo importante creo que es que la ultraderecha entre en un gobierno autonómico en un contexto en el que Bruselas marca que la senda base es la de la estabilidad presupuestaria, que suele significar recortes, pues ya sabemos cómo se gestionó la crisis de 2008, nos podemos imaginar cómo se puede gestionar los próximos 4 años a nivel de servicios públicos. Pues lo estará contando en la edición del diario.es de la Comunitat Valenciana. Laura Martínez, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La Comunidad Valenciana también era uno de los laboratorios más avanzados de las políticas de coalición de izquierdas a nivel autonómico. ¿Qué significa para la izquierda perder Valencia? Tanto para la izquierda regional, como es Compromís, como para el PSOE. Virginia. Yo creo que tiene varias lecturas, ¿no? O sea, si lo vemos desde la parte de los socios minoritarios, o sea, bueno, creo que lo que aventura es ese cambio de ciclo, ¿no?, del que estábamos hablando, en el que estos partidos más pequeños, bueno, pues pierden su influencia, ¿no? Para el PSOE es dramático perder la Comunidad Valenciana, o sea, de hecho, yo creo que el PSOE, una de las claves en las cuales leía el éxito de estas elecciones era mantener Comunidad Valenciana y bueno, o sea, ciudades, o sea, Sevilla, bueno, en fin, pero Comunidad Valenciana era una de esas claves, ¿no?, para el éxito del PSOE. Es sorprendente que al final una comunidad autónoma que viene manchada por la corrupción del PP durante tantísimos años vuelva a votar al Partido Popular, ¿no? Esto es algo que desde la izquierda siempre nos llama la atención y siempre vuelve a ocurrir, ¿no? Recordemos que en Madrid, bueno, pues tras 28 años de PP volvemos a tener al PP otra vez, ¿no? Y no solo al PP, sino con una mayoría absoluta tanto en comunidad como en ayuntamiento, ¿no? Básicamente a mí lo de la Comunidad Valenciana me parece paradigmático de los resultados de 28M. Yo creo que lo resume todo perfectamente, porque primero es el PP recupera una de sus comunidades fetiches, una de sus comunidades estrellas, que es la Comunidad Valenciana, y eso es el gran triunfo del PP también en todo el territorio, en toda España. Y después me parece paradigmático de lo que le ha ocurrido a la izquierda. Es decir, tengo la sensación de que Ximo Puig, que es un varón relativamente moderado, que ha hecho las cosas relativamente bien con los socios que están a su izquierda, pues sin embargo se ha visto descabalgado de la presidencia de la Generalitat. ¿Y cómo puede ser esto? Pues lógicamente porque le ha penalizado la política nacional de Pedro Sánchez con temas como el del trasvase, etcétera, etcétera, y después por la división que se ha producido a la izquierda. Y eso ha hecho que se descabalgue de Ximo Puig, una persona centrada, moderada, que lo ha hecho relativamente bien, y desaparezca. ¿Y quién viene? Pues viene el PPP y viene con Vox de la mano, que es otra de las tendencias a las cuales nos tendremos que acostumbrar, porque ha dicho, es que va a ser el PP, no, es que va a ser en muchas comunidades y en muchas capitales, que no va a ser en una de dos, es que se va a generalizar. Nacho, ¿y veremos las políticas negacionistas del machismo, del cambio climático, las declaraciones homófobas que hemos visto en Castilla y León? Pues desgraciadamente, hombre, yo espero que no sea como en Castilla y León, pero lógicamente la capacidad de condicionar las políticas de la acción de gobierno en comunidades y en capitales, pues seguro que es así. Yo creo que no van a tener tanto margen de maniobra, pero está claro que para la gente que no nos gustan estos extremos, ni nos gustan pues que condicionen la radicalidad, la acción de gobierno, pues vamos a tener que estar muy alertas, porque esto va a existir, estos titulares van a existir. Neus. Sí, a ver, Ximo Puig anoche habló del caínismo de la izquierda. Es un poco lo que decía Nacho. Al final es no sé si es el Ohio, Javier, como comentabas al principio, pero tiene todos los ingredientes que hemos ido analizando respecto al conjunto de España. El descenso de Compromís, que la verdad que más allá de la empatía del candidato de Baldoví, pues habrá que analizar si el hecho de que no estuviese Oltra o si ha perjudicado todos los problemas que ha tenido Oltra. Bueno, ahí hay un elemento a tener en cuenta que creo que es propio de lo que ha pasado en Valencia. La debacle de Unidas Podemos es espectacular, no vamos a repetirlo. Y luego es curioso porque tú hablas con gente de distintos perfiles y todo el mundo te dice que el gobierno de Ximo Puig lo ha hecho bastante bien. Y era una alternativa. También el de Joan Ribó, había mucha gente. Y también el de Joan Ribó, exacto, ¿no? Un tipo que nada altivo, que ha hecho
diseño de la ciudad interesante, pero bueno, al final no sé si ha habido esta parte que comentaba Nacho del antisanchismo, ¿no? Que en Valencia puede haber calado más rápidamente, porque al final, no nos engañemos, la Comunidad Valenciana ha estado durante muchos años gobernada por el PP y parecía como que era una anécdota que la izquierda pudiese gobernar ahí, ¿no? Y bueno, pues no sé si yo quiero pensar que la Comunidad Valenciana no puede estar solo gobernada por la derecha, ¿no? Luego hay una cosa interesante sobre el tema de Vox. Vox ahí no sé si se puede diferenciar entre el peor Vox o el muy malo Vox, pero ahí era en España 2000. Es decir, si hablas con la gente de Valencia, ahí Vox empezó a sembrar mucho antes y la peor cara de Vox. Sí, vamos, un partido con un cariz nazi. Nazi, y hablabais antes de los discursos homófobos, o sea, lo peor. Y será interesante ver cómo reconducen, si es que quieren reconducirlo o no, o se da por hecho que este discurso llega a las instituciones como si nada. Pues desgraciadamente, como decía Nacho, quienes estamos en contra de ese tipo de extremos, me temo que vamos a tener que ver estos discursos porque se han normalizado y se han blanqueado. De la pérdida de un gran bastión socialista que miraba a su izquierda a uno que aguanta alejándose muchísimo de Moncloa. Sabía que no podíamos negarnos una mayoría, que no iba a haber carambolas. Emiliano García Paje obtiene la mayoría absoluta por un escaño en Castilla-La Mancha, donde Vox entra por primera vez en las Cortes. Ahí está nuestra compañera Alicia Avilés, de la delegación manchega del diario.es. Crudos días. Alicia. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, fue un recuento de infarto por momentos. ¿Cómo se vivió? Bueno, pues allí en la sede en la central de operaciones que elige el PSOE habitualmente en Toledo, que es un cigarral, es un espacio muy bonito. Primero, durante las primeras partes del escrutinio, conforme se conocían las capitales de provincia, casi todas caían en manos de la suma de PP y Vox. Pues el ambiente, la tensión se cortaba con un cuchillo, evidentemente. Y luego empezó a bailar el escaño 17, que casi es un titular por sí mismo, que era el que necesitaba Paje para la mayoría absoluta y que durante casi media hora no lo conseguía. Había 700 votos en Ciudad Real, en los que aventajaba el PSOE a la suma de PP y Vox, que al final se decantaron en favor de Paje. Y bueno, ahí queda Sebastián Rojo, la única región, además, de toda España con mayoría absoluta socialista. El terremoto ha sido lo que comentaba, la irrupción de Vox, que entrará por primera vez en las Cortes de Castilla-La Mancha con 4 diputados, uno por cada provincia a excepción de Cuenca, y con el 13 y el 16% de los votos. ¿Qué supone esa entrada y por qué ahora? Vox ya estaba en algunas capitales, en algunas ciudades importantes de Castilla-La Mancha. Es curioso porque la mayoría absoluta de Paje, aunque sea por la mínima, lo que hace es neutralizar la entrada de Vox en el Parlamento castellano-manchego. Es lo mismo que pasó con Ciudadanos hace 4 años. Consiguió 4 escaños y ahora se ha quedado sin nada. Vox entra con 4 escaños y aunque el PP tiene 12 y ha subido, pues bueno, algunos miembros de Vox decían anoche que ellos iban a liderar la oposición. No sabemos cómo lo van a hacer, pero bueno, desde luego va a ser toda una novedad. En las Cortes de Castilla-La Mancha, habitualmente y hasta la entrada de Unidas Podemos en 2015 fueron siempre bicolores, PP-PSOE. Entonces, bueno, pues asistiremos entendemos, debates muy broncos en las Cortes, pero desde luego desde la oposición. Alicia Avilés, compañera del diario.es en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Bueno, os pregunto a los tres, ¿qué os parece que el bastión rojo de España, uno de los grandes resistentes, aparte del PSC que hemos dicho antes, sea el de un presidente que habla de casar a sus compañeras de partido, que tanto en fondo como en forma se ha alejado mucho de Pedro Sánchez? Empiezo ahora por ti, Neus. Bueno, podría enmendarlo de rojo. Rojo por el color, sí. Pero, en fin, ha ganado con un discurso que en muchos casos, al menos visto... Es el más popular de los socialistas, diría yo. Dicho tú, y con no esa yo. palabra acierta en todo, sí. En el sentido amplio de la palabra. Efectivamente. Bueno, yo desde la distancia, porque no conozco como nuestra compañera Alicia, por supuesto, la realidad de Castilla, pues a lo mejor es que es el discurso que puede ganar allí por la idiosincrasia del votante socialista. No lo sé. Quiero decir que
En todo caso, si es esa la receta, pues le ha funcionado. A mí, como desde la perspectiva de izquierdas, es un discurso que, como comentabas tú, hemos visto algunas intervenciones en campaña más que cuestionables, ¿no? Pero entiendo que tiene muy monitorizado al votante socialista y en este caso, pues será que es lo que se esperaba del PSOE allí. A ver, ya sucedía con Bono. Exacto, es que es curiosamente... Es que es un Bono 2.0. Curiosamente, Castilla-La Mancha, y ahí está que las capitales se las va a llevar el centro derecha. Castilla-La Mancha es una comunidad generalizando, conservadora, y que para poder estar en el Palacio de Fuensalida, para estar allí, tienes que tener un discurso ciertamente conservador, ¿vale? Que te atraiga cierto voto de un PSOE, digamos, clásico y un voto también incluso de una derecha moderada, etcétera, etcétera. Y es lo que ha hecho Paje, ¿vale? Paje es presidente de Castilla-La Mancha por 400 votos, 500 votos, no sé cómo queda al final el famoso escaño que se estaban disputando en Ciudad Real, y que lo ha hecho con un mensaje anti-Sánchez. Yo creo que si enfrente hubiera tenido un mejor candidato del Partido Popular, Emiliano García Paje no sería hoy presidente de Castilla-La Mancha tampoco, pero lógicamente el candidato del Partido Popular pues no ha sido todo lo bueno que debiera. Y lo que sí es verdad, no nos vamos a poder sustraer al run run que vamos a tener ahora de debacle territorial del Partido Socialista en toda España, excepto la aldea gala de Emiliano García Paje, que resiste con mayoría absoluta, el más feroz antisanchista, con lo cual, lógicamente, en los meses venideros pues vamos a tener Emiliano García Paje para rato. Sí, yo creo que, bueno, hablabais del bastión rojo, yo creo que es el bastión rancio, ¿no? más que rojo, ¿no? Pero bueno, muy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, y yo añadiría que precisamente por por esa composición, digamos, del electorado en Castilla-La Mancha más conservador, creo que aquí sí que pasa mucha factura los pactos de Sánchez con RC y con Bildu, ¿no? Y creo que eso es lo que ha puesto tan al límite esa mayoría absoluta, que ya hubiera sido el absoluto drama para el PSOE. Vamos a hablar de Bildu y vamos a hablar de cómo la izquierda resiste, incluso se hace fuerte en el norte y en las comunidades históricas y nacionalistas. Por mucho ruido que hayan tratado de hacer, hemos hecho una campaña ejemplar, y hoy, que lo oigan bien, la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria es la izquierda independentista, la primera fuerza municipalista... Escuchamos a Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu en País Vasco. Su formación obtiene los mejores resultados en las municipales, desafía la mayoría del PNV y también sale reforzada en Navarra, donde peleará por el Ayuntamiento de Pamplona. Sí, el partido de Arnaldo Otegi gana en Vitoria y en Guipúzcoa, además de recortar distancias en el resto de grandes ayuntamientos, y ha ganado 137 ediles. Visto lo visto, ¿cómo ha influido Bildu y ETA en la campaña en todo el país y cómo ha influido ese uso del terrorismo en lo nacional por parte del PP en la subida de Bildu, Nacho? Pues totalmente. Fíjate, no estamos centrando mucho en el PP, pero si hay un gran vencedor, en este caso en el País Vasco, es el Bildu. O sea, yo creo que el Feijóo es el gran vencedor, y el segundo gran vencedor de estos comicios es Arnaldo Otegi, es Bildu. Y por lo que tú decías, la polémica de las listas con etarras y con gente condenada por delitos de sangre, pues le ha servido para movilizar a los suyos, que realmente es lo que ha obtenido, y los resultados son espectaculares. Lo habéis dicho perfectamente, ponen un problema totalmente al PNV. Va a poder pujar por el Ayuntamiento de Pamplona, que va a poner también en un brete al Partido Socialista. Si quiere conservar el gobierno regional de Navarra, va a tener que ceder al Ayuntamiento a Bildu, ahí va a tener un problema. Ponen un brete también al PNV, y sobre todo los resultados de Guipúzcoa y, como decíais, de Vitoria han sido espectaculares. Sí, también hay que tener en cuenta que las elecciones municipales se premian las labores que se hacen en lo local, que es que Bildu también tiene una gran implantación local allí, y además, en mi opinión, creo que recoge algo del voto que ha perdido Podemos. Totalmente. Virginia. Sí, yo creo que aquí hay dos lecturas, ¿no? O sea, una que tira por lo último que has comentado tú, ¿no? O sea, aquí cuando digo aquí me refiero a Madrid,
y mira que no me gusta hablar de Madrid como Estado, digamos, ¿no? Como se habla en los territorios, pero, ¿no? El ecosistema mediático madrileño que marca mucho las vías nacionales de la política. Sí, mediático y político, ¿no? Sí. Pero al final, claro, o sea, si lo analizamos desde esta perspectiva, o sea, sin entender Euskadi ni lo que sucede en Euskadi, pues la lectura es que el PP le ha hecho un favor inmenso a Bildu, ¿no? Pero claro, es que la cosa va mucho más allá. O sea, es que Bildu ya tiene muchos ayuntamientos y muchos municipios en el País Vasco, y la tarea que está haciendo allí es una tarea que los vascos agradecen y además aclaman y celebran, y por eso vuelven a votar a Bildu, ¿no? Es decir, no todo el rédito es del PP, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aquí, insisto, vuelvo a decir aquí que no me gusta, ¿no? O sea, pero sí que se ve a Bildu como el ogro, y al final Bildu ha sido un partido que en el apoyo al gobierno de coalición para sacar adelante leyes, creo que ha estado bastante lejos de esos posicionamientos tan radicales como le gustaría al PP que tuviera, ¿no? Neus, aparte del análisis que hagas de los resultados de Bildu tan espectaculares, ¿estamos obviando el peso de regiones como Euskadi y Cataluña en el panorama general y lo que eso puede significar para las elecciones de diciembre? Bueno, aquí la cosa es que en el panorama general, lo hemos comentado antes, las alianzas que se prefiguraban hasta ayer de cara a las generales son las que hay ahora. Si eso penaliza más al PSOE o menos, supongo que ahora, comentábamos antes, ¿no? Con el tema de Paje, supongo que ahora en el PSOE están ahí decidiendo un poco hacia dónde van, pero está claro que ya pasó en la etapa Zapatero, y eso es un clásico, ¿eh? Cuando el PSOE se hunde o cuando la izquierda se hunde, pues Euskadi y Cataluña acostumbran a ir con un ritmo distinto y con mayorías distintas. A mí, lo que comentaba Virginia, de esta lectura que a veces se hace, es verdad, es reduccionista hablar de Madrid, pero yo creo que cuando hablamos de Madrid hablamos de lo que a veces Juliana resume como la olla a presión, ¿no? Un ecosistema mediático, político, empresarial, ¿no? Una visión de lo que es España muchas veces alejada de la visión real, ¿no? Entonces, hablar de decir que Bildu ha ganado ciudades como Vitoria, donde ya tenía mucho poder, o le come el terreno un poco todo lo que se le puede comer el terreno al PNV en Bilbao, que recordad que es la única capital española que desde que empezó la democracia ha estado siempre gobernada por el mismo partido. Atribuirlo solo a la polémica sobre las listas y la presencia de exetarras me parece simplista. Es decir, ahí llevan mucho tiempo trabajando, han hecho mucho trabajo en los ayuntamientos, ha ido comiéndole terreno al PNV por el desgaste propio y porque al final también hay un concepto de derecha e izquierda que se puede utilizar, y luego porque, lo comentabas tú, hay una parte votante de izquierdas de Podemos que se ha ido allí. Sí, totalmente. Claro, el PNV dice: oye, nos ha penalizado la baja participación, la más baja desde el 91. Bueno, puede ser que haya algo de eso. Pero creo que sería muy reduccionista decir, como hubo la campaña anti-Bildu, se han hinchado a ganar votos. No, ya venían con un viento favorable antes de eso. ¿Que esto les haya ayudado? Es muy probable. Pero pensar que solo es eso, yo creo que sería errar en el diagnóstico. Y en un sentido parecido han votado los gallegos, que creo que es la única derrota de Feijóo en la noche de ayer. En su tierra, donde tiene el poder autonómico, no tiene así el poder municipal correspondiente. El BNG vuelve a ganar en Pontevedra, resiste, se hace con Santiago de Compostela, la capital gallega, y será clave para apuntalar gobiernos progresistas, ganando ni más ni menos que 134 ediles. ¿Qué os parece lo de Galicia? Pues efectivamente, fíjate que es el tema de las municipales no se corresponde nada con las autonómicas, que son totalmente resultados divergentes, pero que el Partido Popular, antes con Feijóo tampoco podía y ahora con Rueda tampoco, no da la clave para asentar su monopolio político en esta comunidad en las capitales. Aquí también hay que reconocer que el PSOE aguanta en Vigo, aguanta en Coruña, es decir, no saca malos resultados, y está claro que aquí el Partido Popular sigue sin tener la clave, curiosamente, de un Feijóo que ha arrasado en el resto del territorio español. Es paradigmático, paradójico, ¿no? Pero bueno. Bueno, Ana Pontón viene muy fuerte ya desde BNG. Hace tiempo. Ana Pontón, líder del BNG, ¿no?
yo creo que hay una estrategia a largo plazo, o sea, para terminar haciéndose con la Xunta. Galicia vota el año que viene autonómicas y creo que Ana Pontón tiene grandes posibilidades de conseguir arrebatar al PP, a lo mejor en la alianza con el PSOE, ¿no? El gobierno de la Xunta. En Coruña, que mencionabais antes, bueno, yo ya no recuerdo a qué hora del escrutinio me quedé, o sea, pero lo último que vi fue que Venega era la llave también en Coruña, por ejemplo, ¿no? En el Ayuntamiento de Coruña, ¿no? Bueno, yo creo que es una fabulosa noticia, ¿no? Que las izquierdas territoriales se refuercen, que ganen terreno, que ganen presencia a largo plazo también en el Parlamento Nacional, porque esa es verdaderamente la manera en la que se puede equilibrar un parlamento en el que muchas veces solo tenemos partidos de ese corte tan nacional, ¿no? Y con tantísimo peso, ¿no? Y a mí me parece que es una extraordinaria noticia, ¿no? Y luego que también saca un poco a Galicia. Habrá que ver cómo se reconfigura todo, habrá que ver en Galicia cómo quedan las diputaciones, que esa es la joya de la corona del PP, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es una fabulosa noticia y que Ana Pontón tiene muchas posibilidades de conseguir mucho más. A esas izquierdas, lo he dicho al inicio, debería mirar la izquierda nacional a ese otro país que quiere ser y que puede ser, porque de hecho ahora mismo lo es en el Congreso de los Diputados. Bueno, de la pequeña gran derrota de Feijóo a su gran victoria aplastante. Para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles y lo más importante, para hacerlo Ayuso y Almeida en Madrid. Sí, pongamos que hablamos de Madrid, donde han arrasado a pesar del escándalo de las residencias o de las masivas manifestaciones contra la gestión sanitaria. Nacho, ¿esto cómo se explica? Bueno, hay muchísimas razones para explicarlo, pero podría parecer que esas protestas se iban a manifestar también en las urnas y no ha pasado en absoluto. Siguen creciendo. Son dos realidades. Yo siempre digo que vivimos en mundos muy polarizados y creemos que debemos entender lo que pasa en el otro lado, ¿no? Y Sánchez está seguro que se está ahora mismo restregando los ojos y dice, pues ¿cómo es posible que no hayan entendido las medidas, las ayudas sociales a los más desfavorecidos, los impuestos a los ricos, lo guapo y lo bueno que es en Europa? ¿Cómo me han podido penalizar con lo bien que lo hago? Bueno, pues igual aquí en Madrid pasa lo mismo. Con la de las residencias, con estas políticas neoliberales, etcétera. ¿Cómo? Pues es que la realidad de Madrid es muy distinta. Y la realidad de Madrid es que no es una región, es una ciudad-estado. Y tiene sus propias dinámicas, además con unas clases medias altas muy preponderantes y con mucha capacidad de influencia, donde está todo el poder económico, donde está todo el poder administrativo, donde además hay un urbanismo, como hemos hablado 100.000 veces, que potencia un voto más ideologizado hacia el centro-derecha, y esto es Madrid. Y esto hace que, igual que estuvieron Esperanza Aguirre y Gallardón durante tanto tiempo gobernando con esta mayoría absoluta, pues ahora lo vayan a hacer Ayuso y incluso Almeida, que no se esperaba esa mayoría absoluta y la ha obtenido. Gran éxito de Almeida, la verdad. Gran éxito de Almeida. Neus, ¿cómo se leen esos resultados de Madrid fuera de Madrid? Pues, diría que te explota la cabeza, pero estoy muy de acuerdo. Perdón, pero eso le pasa a mucha gente en Twitter. ¿Qué os pasa en Madrid? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, porque mira, de verdad, no vengo a hacer publicidad del diario, pero hay un artículo que se publicó hace un par de días en el diario, que lo firmaba Ana Martínez Rus, que es profesora de Historia en la Complutense, que tituló ¿Por qué la derecha es fuerte en Madrid? Y os juro que yo pensé, mira, pues qué bien explicado. Iba en la línea un poco de lo que decía Nacho. O sea, hay una explicación que es sociológica, ideológica, económica, de concentración de poder, de historia de las clases dominantes en Madrid, en esa ciudad-estado que definía bien, que explica muy bien que aunque tu burbuja pueda ser de izquierdas, si no tienes en cuenta todos estos componentes, no entiendes por qué una derecha, que yo, de verdad, no es una... Es una derecha muy populista la de Ayuso, no es una derecha, creo yo, homologable a derechas que podríamos tener más en la cabeza de un perfil liberal o de centro liberal. No es una derecha populista que trampista, de hecho. Trampista, como hemos visto en esta campaña, que a mí lo que me preocupa es que va camino de contagiar al resto de la derecha, ¿no? Fuera de Madrid, siempre la pregunta que se nos hace o nos hacemos es: ¿un modelo como Ayuso podría triunfar fuera de Madrid?
yo no tengo la respuesta. Espera un momento, Neus, que está interviniendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Sí, habéis oído bien. Acaba de convocar elecciones generales. Adelanto electoral. Haciendo un pronunciamiento así en Moncloa solamente podían ser dos cosas. O que rompiera con el gobierno de coalición, que yo creo que romperá también, y adelanto electoral. No podía ser otra cosa. Las ha convocado para julio. Bueno, en fin. Junio, he entendido yo. ¿Este escenario se contemplaba? 23 de instituciones junio. Pasarán a ser administradas de julio. por nuevas mayorías, 23 de julio. Por el Partido Popular y por Vox. Bueno, pues acaba de saltar la noticia que tenemos que comentar. Los pilla aquí en medio los dos directores de periódicos y la directora junta de otro. Totalmente contraintuitivo, porque si ya es difícil remontar, en tener 6 meses para remontar estos resultados, claro, yo no entiendo. En 2 meses parece contraintuitivo, pero su explicación tendrá. Bueno, yo la única explicación que le puedo encontrar es que Pedro Sánchez confíe tanto en las políticas que ha puesto en marcha el gobierno de coalición, que piense, o sea, que realmente tiene ahí una posible ventaja competitiva para hacerlo ahora y no asumir el desgaste que tendrían 6 meses más. Ahora la pregunta es... Pero en plena resaca de una derrota electoral. Bueno, pero y además ahora ¿qué pasa con la izquierda del PSOE? Claro. O sea, porque... Claro, porque además necesita esa izquierda para mantener el gobierno, no saldría las cuentas de otra manera, y no le da tiempo a recomponerse. ¿Y qué hace Yolanda Díaz ahora para, o sea, imagínate, o sea, esto es tremendo. Yo no sé, a mí me parece un error estratégico absoluto. Cuando he visto esta mañana que convocaba a las 11 de la mañana, de hecho se lo he dicho a Nacho antes de entrar, o sea, le he dicho, igual convoca elecciones, o sea, pero el propio Nacho me ha dicho, sería una locura. O sea, sería una locura. O sea, le ha pasado como Alfonso XIII con las municipales del 31. Pero totalmente tenemos que saber que Sánchez es lo suficientemente, siempre que ha hecho un movimiento osado, siempre por lo general le ha salido bien. Y este es osado en nivel, eso es, vamos, un salto mortal con 5 tirabizonus. Neus, ¿tú cómo lo lees? Es la audacia cum laude de Sánchez, entonces es el todo o nada. Sí. Y como está acostumbrado, que en el todo o nada, acostumbrado a caer de pie, pues debe pensar un poco lo que decía Virginia, ¿no? De si voy a estar desangrándome hasta el mes de diciembre, pues intento el torniquete ahora, y si no, pues no voy a estar 6 meses. A mí me sorprende mucho, y todo esto además con las investiduras de los gobiernos autonómicos por en medio, pero bueno, no sé, es decir, no sé cómo han leído el shock de la izquierda, ¿no? Pero piensan reanimarlo por la vía de la urgencia, ¿no? O sea, fibrilando, le metemos una inyección de electricidad. También es, en mi opinión, así pensando sin mucho tiempo para reflexionar, que no nos lo está dando el presidente del gobierno, la manera de forzar a Yolanda Díaz hay que comprometerse, claro. No hay tiempo para disputas, no vais a estar 6 meses lanzando los trastos a la cabeza, entonces o nos ponemos todos a levantar esto o se nos va el gobierno. Sí, pero ahí no está todo en la mano de Yolanda Díaz. O sea, es que el batacazo de Podemos ha sido de tal magnitud que recomponer mínimamente un espacio de confluencia, digamos, en menos de un mes, porque aunque las elecciones sean el 23 de junio, estamos julio, estamos a 28 de mayo, o sea, es decir, a un mes y medio de una campaña electoral. Y de una presidencia europea, ¿no? O sea, también justo en vísperas de la presidencia europea. Una elección en pleno verano. Creo que lo de la presidencia europea ahora mismo, ¿no? Tampoco. Sí, pero que te quiero decir que ya no solamente pensando en los intereses que puedan tener un partido u otro, sino los intereses de España, ¿no? Justo en... Pero mira, ¿sabes qué me parece interesante en esto que dices? Que hasta ahora, hasta hace 10 minutos, el PSOE nos había dicho, ¿no?, que la presidencia europea era fundamental para afianzar el proyecto de Pedro Sánchez, que se vería como veríamos al estadista Pedro Sánchez y que esto podría tener una traslación electoral, y lo que nos están diciendo con este adelanto es que se han dado cuenta que va a pesar más el supermercado que las fotos en Bruselas.
Si es un acierto o no, lo veremos, pero que lo de la presidencia europea está claro que servía para lo que servía a efectos electorales, pues creo que se han dado cuenta también ahora. Totalmente de acuerdo, porque si hay algo que sí que es cierto es que el impacto internacional que está teniendo Sánchez y parte de su gobierno es muy relevante, pero el votante español no ha hecho esa lectura. O si la ha hecho, le ha dado exactamente igual a la hora de votar, ¿no? Por lo tanto, si el PSOE pensaba utilizar la presidencia europea como rédito electoral y ha visto que ese impacto que ya tiene fuera de España no le saca ningún tipo de rédito, bueno, pues anchas Castilla, y nunca mejor dicho. Sí es cierto que con este anuncio ahora la gente deja de hablar de la derrota del Partido Socialista y empieza a hablar ya en clave general, pero es que aún así, aunque a alguien se le haya ocurrido eso, pues se le había pasado por la cabeza, es que no le da tiempo a Sánchez ni a pintar la furgoneta con el logo de Sumar de Yolanda Díaz, es que no tiene tiempo para nada. A nosotros también se nos ha agotado el tiempo después de esta noticia. Esto sí que nos ha explotado la cabeza, como decía Neus. Nos han quedado algunos resultados, como el que tiene, por ejemplo, Tomás Guitarte, que celebraba anoche los 3 escaños de Aragón existe en otras muchas zonas, pero evidentemente hemos pasado de la clave municipal y autonómica a la clave nacional. ¿Cómo vais a titular en vuestros periódicos? Pues no sé, todavía no tengo preparados ese... El Confidencial, Nacho Cardero. Efecto sorpresa, Sánchez adelanta elecciones generales en plena debacle territorial PSOE. Virginia Pérez Alonso, El Público. Pues no creo que sea muy distinto, pero de verdad he dormido 3 horas, o sea, no me explotes de esa manera. No estoy preparada para ese titular. Neus. A veces no hace falta darle muchas vueltas, o sea, saca noticias. Sánchez adelanta las elecciones generales para el 23 de julio tras la debacle del 28M. Pues muy bien, eso es sujeto, verbo, predicado. Buena escuela de periodismo esa. Neus Tomás, directora adjunta de nuestro medio asociado, El Diario.es. Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Nacho Cardero, director del Confidencial. Gracias por haber estado en este análisis electoral con Noticia Bomba. Vosotros. En cumplimiento de la legalidad, a continuación les ofreceremos unos minutos de información electoral. Nosotros volvemos a estar en campaña, claro que sí. No lo sabíamos hasta hace 10 minutos, pero volvemos a estarlo. Y nuestro partido republicano, el que va a proclamar la República Independiente de la Radio, necesita tu ayuda. Estamos ya por encima de los 65.000 euros en el crowdfunding. Gracias, porque nosotros ayer volvimos a ganar las elecciones. Vamos a proclamar la República. El fascismo va a entrar en nuevos gobiernos en nuestro país. Es más necesario que nunca hacerle frente con información independiente, libre y comprometida. Gracias por elegir la República Independiente de la Radio. Mañana volvemos con un programa especial, como no puede ser de otra manera, sobre el adelanto electoral por sorpresa de las elecciones generales que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta entonces, que la radio os acompañe.